La lluvia golpeaba violentamente contra los cristales del Mercedes-Benz S-Class, mientras Andrés Domínguez conducía por la carretera costera de Monterrey a las 2 de la madrugada. A sus 38 años, era uno de los empresarios más exitosos de México, dueño de una cadena hotelera de lujo que se extendía por toda Latinoamérica. Esa noche regresaba de cerrar un contrato millonario en la Ciudad de México, y como siempre, había rechazado la oferta de su asistente de conseguirle un chofer. Andrés Domínguez no necesitaba que nadie lo llevara a ningún lado. Él controlaba cada aspecto de su vida con la precisión de un relojero suizo, desde sus inversiones multimillonarias hasta la temperatura exacta de su café matutino. Era un hombre acostumbrado a tener el mundo a sus pies, a que las puertas se abrieran antes de que él llegara, a que las personas se movieran a su alrededor como piezas en un tablero de ajedrez que él controlaba magistralmente. La tormenta había llegado sin previo aviso, como suelen hacerlo las cosas verdaderamente importantes en la vida. Las gotas de lluvia se estrellaban contra el parabrisas con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener una visibilidad mínima. Andrés debería haber reducido la velocidad, debería haber buscado refugio en algún hotel de paso, debería haber escuchado las advertencias meteorológicas que había ignorado en su teléfono. Pero los debería haber son el lujo de los que tienen tiempo para arrepentirse, y Andrés Domínguez nunca se arrepentía de nada. Hasta esa noche, lo último que recordó antes de que todo se volviera oscuro fue el destello cegador de unos faros que aparecieron de la nada en su carril. Un camión de carga que había perdido el control en la carretera resbaladiza venía directamente hacia él. Andrés giró el volante bruscamente, sintió cómo su vehículo de lujo comenzaba a derrapar sin control. Escuchó el chirrido escalofriante del metal retorciéndose. Y luego, nada. Solo el vacío absoluto de la inconsciencia mientras su Mercedes daba vueltas fuera de la carretera, bajando por un terraplén lodoso, hasta detenerse finalmente contra un grupo de árboles que lo salvaron de caer por un precipicio mortal. Cuando los paramédicos lo encontraron 3 horas después, gracias a un conductor que había notado las marcas de derrape y había llamado a emergencias, Andrés Domínguez estaba inconsciente pero vivo. Su rostro estaba cubierto de sangre por un corte profundo en la frente. Tenía varias costillas rotas, una clavícula fracturada y, lo que los médicos no descubrirían hasta días después, un traumatismo craneal severo que había borrado completamente su memoria. El hombre que había construido un imperio desde cero, que podía recitar de memoria los balances financieros de todas sus empresas, que conocía el nombre de cada empleado clave en sus hoteles, había sido reducido a una página en blanco, sin nombre, sin pasado, sin identidad. Lo que hacía la situación particularmente trágica era que el accidente había sido tan violento que su billetera, su teléfono celular y cualquier documento de identificación habían sido expulsados del vehículo durante las vueltas. Los equipos de rescate habían buscado entre los escombros y el lodo, pero la lluvia torrencial había arrastrado todo hacia el precipicio. Ni siquiera las placas del Mercedes habían sobrevivido intactas. El impacto las había desprendido y las había dejado tan destrozadas que los números eran ilegibles. Para el sistema hospitalario, Andrés Domínguez había dejado de existir. Era simplemente paciente masculino no identificado. Trauma múltiple. En los registros médicos, el Hospital General de Monterrey, donde lo habían llevado porque era el centro de trauma más cercano, estaba abarrotado esa noche. Una combinación de accidentes causados por la tormenta y la crisis económica que había golpeado la región había llenado cada cama disponible y había estirado los recursos hasta su límite. En circunstancias normales, un paciente con las lesiones de Andrés habría recibido atención prioritaria en una habitación privada, pero sin identificación, sin seguro médico verificable, sin familiares que reclamaran por él. El sistema burocrático había tomado una decisión cruel, pero práctica. Una vez que se estabilizara, sería transferido al pabellón de indigentes en el ala este del hospital, donde los pacientes sin recursos compartían habitaciones sobrepobladas y recibían solo el cuidado médico más básico.
Fue en este contexto desesperado donde apareció Sofía Navarro, una mujer que cambiaría el destino de Andrés, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Sofía tenía 29 años y trabajaba como personal de limpieza en el Hospital General desde hacía 5 años. Era una mujer de belleza sencilla pero cautivadora, con ojos color miel que parecían contener siglos de sabiduría a pesar de su juventud. Cabello castaño oscuro que siempre llevaba recogido en una trenza práctica, y manos trabajadoras que habían conocido más días difíciles que fáciles. Venía de una familia humilde en las afueras de Monterrey, donde su madre había criado sola a 4 hijos después de que su padre los abandonara, cuando Sofía tenía apenas 8 años. La vida no había sido generosa con Sofía Navarro. Había tenido que abandonar sus estudios de enfermería en el 3er semestre, cuando su madre enfermó de diabetes y los gastos médicos consumieron los ahorros familiares. Había trabajado en 3 empleos simultáneamente durante años para ayudar a pagar las medicinas de su madre y los estudios de sus hermanos menores. Había visto cómo el hombre que decía amarla la dejó cuando se dio cuenta de que ella nunca tendría tiempo ni recursos para formar una familia propia. A pesar de todo esto, Sofía había mantenido una bondad inquebrantable y una capacidad de ver lo mejor en las personas que desafiaba toda lógica. La noche en que Andrés llegó al hospital, Sofía estaba terminando su turno de 12 horas, limpiando los pasillos del área de emergencias con el cansancio acumulado de una semana especialmente difícil. Había estado fregando los pisos cerca de la sala de trauma cuando escuchó a 2 enfermeras hablando sobre el paciente sin identificación que acababa de llegar. Su curiosidad natural la llevó a asomarse discretamente a la sala de reanimación, donde vio por primera vez el rostro ensangrentado pero inequívocamente atractivo del hombre que yacía inconsciente en la camilla. Había algo en ese rostro que le resultó extrañamente familiar a Sofía. Durante los siguientes días, mientras Andrés permanecía en coma inducido para que su cerebro se recuperara del trauma, Sofía se encontró regresando una y otra vez a su habitación, en la unidad de cuidados intensivos con excusas de limpiar el área. Fue durante una de estas visitas cuando finalmente lo reconoció. Había visto su fotografía en las revistas de negocios que ocasionalmente hojeaba en la sala de espera del hospital durante sus descansos. Andrés Domínguez, el magnate hotelero. La historia de éxito empresarial que había pasado de ser un estudiante de clase media a controlar un imperio de lujo en menos de 15 años. El reconocimiento llenó a Sofía de una mezcla de asombro y profunda preocupación. Este hombre poderoso, que probablemente nunca había esperado una hora para nada en su vida, estaba a punto de ser enviado al pabellón de indigentes, donde las condiciones eran deplorables, donde las infecciones hospitalarias eran comunes, donde la atención médica era mínima y demorada. Sofía conocía esas condiciones porque las había visto de primera mano durante años. Había limpiado sangre de pacientes que habían muerto esperando tratamiento. Había consolado a familias que habían perdido seres queridos por falta de recursos adecuados. Sabía exactamente lo que le esperaba a Andrés Domínguez si nadie intervenía. Lo que sucedió a continuación fue un acto de compasión impulsiva que cambiaría 2 vidas para siempre. Sofía tomó una decisión que iba contra todas las normas del hospital, contra todas las leyes de honestidad que había seguido religiosamente durante toda su vida. Cuando la trabajadora social del hospital, una mujer cansada llamada Laura Mendoza, que tenía demasiados casos y muy poco tiempo, llegó para procesar el traslado de Andrés al pabellón de indigentes, Sofía se encontró caminando hacia ella con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el pasillo podrían escucharlo. «Disculpe, señora Mendoza», dijo Sofía con una voz que intentaba sonar confiada, pero que temblaba ligeramente. «No es necesario trasladarlo. Yo soy su esposa. Acababan de llamarme y vine tan rápido como pude». Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro racional pudiera detenerlas, antes de que pudiera considerar las consecuencias, antes de que pudiera retractarse. Laura Mendoza levantó la mirada de su portapapeles, sus ojos cansados evaluando a la mujer de limpieza que tenía frente a ella.
Era obvio por el uniforme azul gastado de Sofía que trabajaba en el hospital. Y Laura conocía lo suficiente sobre la desesperación de las personas para reconocerla cuando la veía. Había visto suficientes casos de familias mintiendo sobre relaciones para obtener mejor atención médica, como para sospechar inmediatamente. ¿Su esposa? Preguntó Laura con escepticismo evidente. ¿Y por qué no vino antes? ¿Dónde estaba mientras su esposo estaba siendo operado? Sofía tragó saliva, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero forzó su mente a trabajar rápidamente. Estaba trabajando en mi turno de noche aquí mismo, explicó, y al menos esa parte era verdad. No sabía que él había tenido un accidente, hasta que una enfermera amiga mía reconoció sus cosas personales entre los Pertenen. Quiero decir, hasta que me avisaron. La mentira se estaba complicando, pero Sofía ya había cruzado el punto de no retorno. Necesito ver documentos que prueben su relación, insistió Laura siguiendo el protocolo estándar. Acta de matrimonio, identificaciones coincidentes, cualquier cosa que verifique lo que dice. El corazón de Sofía se hundió, sabiendo que había llegado al final de su farsa antes de que pudiera siquiera comenzar. Pero entonces sucedió algo inesperado. La doctora Gabriela Torres, quien había tratado inicialmente a Andrés y que había sido testigo de la dedicación de Sofía durante años, se acercó habiendo escuchado parte de la conversación. Laura, intervino la doctora con tono profesional pero comprensivo. Este paciente tiene lesiones graves que requieren monitoreo constante. Mientras verificamos la documentación, ¿no sería prudente mantenerlo en cuidados intensivos bajo supervisión familiar? La doctora miró significativamente a Sofía, y en sus ojos había un destello de complicidad que Sofía nunca olvidaría. La doctora Torres no creía la historia, pero había visto suficientes tragedias en el pabellón de indigentes como para querer evitar otra. Laura suspiró profundamente, agobiada por el papeleo y los casos más urgentes que esperaban en su escritorio. «Tiene 72 horas para traer la documentación», le dijo a Sofía firmemente. «Si no lo hace, el paciente será trasladado inmediatamente. Y si descubro que está mintiendo, enfrentará cargos por fraude de seguro médico. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Sofía, sintiendo cómo sus piernas temblaban bajo su uniforme de trabajo. Acababa de comprometerse a una mentira monumental que no tenía idea de cómo sostener, pero cuando miró hacia la habitación donde Andrés yacía conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón herido, supo que no podía arrepentirse. De alguna manera, de alguna forma, encontraría la manera de mantener a este desconocido alejado del pabellón de indigentes, hasta que alguien de su familia real apareciera. Lo que Sofía no sabía en ese momento era que la familia de Andrés, específicamente su hermano menor Tomás y su madre viuda Victoria, estaban desesperadamente buscándolo. Tomás había reportado su desaparición a la policía cuando Andrés no llegó a una reunión de negocios crucial a la mañana siguiente del accidente. Los investigadores habían rastreado su última ubicación conocida hasta la carretera donde ocurrió el accidente, pero la identificación del vehículo había sido imposible debido a la destrucción de las placas. Habían revisado varios hospitales, pero ninguno tenía registro de un Andrés Domínguez entre sus pacientes. El sistema burocrático que lo había clasificado como indigente no identificado había creado una brecha perfecta donde un hombre rico había desaparecido completamente del radar de quienes lo amaban. Durante los siguientes 3 días, mientras Andrés permanecía en coma inducido, Sofía vivió la mentira más elaborada de su vida. Llegaba al hospital antes de su turno y se quedaba hasta tarde, sentada junto a la cama de un desconocido, como si fuera realmente su esposa. Había traído algunas fotografías de su familia que estratégicamente colocó en la mesa de noche, explicando a cualquiera que preguntara que eran de antes del accidente. Aprendió detalles sobre su condición médica como si le importara personalmente, porque sinceramente le importaba. Algo sobre la vulnerabilidad de este hombre poderoso reducido a un cuerpo frágil conectado a tubos y monitores. Tocó una parte de su corazón que no sabía que existía. Las enfermeras que conocían,
A Sofía desde hacía años notaban el cambio en ella, pero guardaban silencio. Algunas sospechaban la verdad, pero admiraban su compasión. Otras realmente creían la historia y felicitaban a Sofía por finalmente tener algo bueno en su vida, después de años de lucha. La doctora Torres mantenía una distancia profesional, pero se aseguraba de que Andrés recibiera la mejor atención posible, tratándolo como el paciente VIP que realmente era, aunque oficialmente estuviera registrado bajo un nombre falso que Sofía había tenido que inventar: Miguel Navarro, supuestamente el nombre de su esposo que había perdido sus documentos en el accidente. En el cuarto día, los médicos decidieron reducir gradualmente la sedación y permitir que Andrés despertara. Sofía estaba junto a su cama cuando sus ojos finalmente se abrieron, confundidos y desorientados, buscando algo familiar en un mundo que ya no reconocía. Los primeros momentos después de que un paciente con traumatismo craneal severo despierta son cruciales, y Sofía observó con el corazón encogido mientras las enfermeras hacían las pruebas neurológicas estándar. ¿Puede decirnos su nombre?, preguntó la doctora Torres con voz suave pero profesional. Andrés abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron desesperadamente, buscando una respuesta en su mente que simplemente no estaba allí. La confusión en su rostro se transformó gradualmente en pánico cuando se dio cuenta de que no podía recordar algo tan básico como su propio nombre. ¿Recuerda lo que pasó? ¿El accidente?, continuó la doctora, siguiendo el protocolo establecido. Otra vez, solo silencio y confusión. Andrés levantó una mano temblorosa hacia su cabeza, donde los vendajes cubrían la herida, que había cambiado su vida para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración, mientras intentaba desesperadamente alcanzar cualquier memoria, cualquier fragmento de identidad, pero no encontraba nada más que un vacío aterrador. Fue entonces cuando Sofía, actuando por un instinto que no sabía que poseía, se levantó de su silla y tomó la mano de Andrés entre las suyas. El contacto pareció anclar al hombre confundido, darle algo tangible a lo cual aferrarse en medio del caos de su mente. «Está bien», le dijo suavemente, y su voz tenía una calidez genuina que trascendía la mentira que estaba viviendo. «Has tenido un accidente terrible, pero estás a salvo ahora. Yo estoy aquí contigo». Los ojos de Andrés se fijaron en el rostro de Sofía, buscando reconocimiento, buscando alguna conexión con este pasado que se le escapaba. ¿Te conozco?», preguntó con voz ronca, las primeras palabras que pronunciaba desde el accidente. Sofía sintió cómo su corazón se partía ante la pregunta. Había llegado el momento de decisión, el punto donde podría confesar la verdad o comprometerse completamente con la mentira. Miró esos ojos perdidos, vio la desesperación de un alma que se ahogaba en un océano de olvido y tomó la decisión que definiría ambas de sus vidas. «Sí», respondió con una sonrisa suave que ocultaba 1000 culpas. «Soy tu esposa. Me llamo Sofía, y has estado en este hospital durante 4 días. Tuviste un accidente automovilístico muy grave». «Mi esposa», repitió Andrés lentamente, como si estuviera probando las palabras para ver si tenían algún sabor familiar. No lo tenían, pero tampoco tenía nada más a qué aferrarse. «No puedo recordar. No puedo recordar nada de ti, de nosotros, de mí mismo». «Lo sé, cariño», dijo Sofía, y la facilidad con la que la palabra cariño salió de sus labios la sorprendió incluso a ella misma. «Los doctores dicen que tienes amnesia por el golpe en la cabeza. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a recordar todo. O si no puedes recordar, entonces construiremos nuevos recuerdos juntos». La doctora Torres observaba esta interacción con una mezcla de admiración profesional y preocupación personal. Sabía que Sofía estaba mintiendo, pero también podía ver que el apoyo emocional que estaba brindando era exactamente lo que necesitaba un paciente con amnesia. Los estudios habían mostrado que las personas con pérdida de memoria se recuperaban mejor cuando tenían un ancla emocional fuerte, alguien en quien confiar mientras navegaban el aterrador territorio de reconstruir su identidad. Durante las siguientes semanas,
Se desarrolló una dinámica extraordinaria entre Sofía y Andrés. Él dependía completamente de ella para cualquier información sobre su vida pasada. Y Sofía tuvo que convertirse en la escritora de una biografía ficticia, creando cuidadosamente una historia de amor y matrimonio que nunca había existido, pero que sonaba lo suficientemente convincente. Le contó que se habían conocido 5 años atrás en una cafetería donde ella trabajaba, que él había quedado impresionado por su sonrisa, que habían tenido un noviazgo tradicional antes de casarse, discretamente en una pequeña ceremonia familiar. Lo que hizo que la mentira fuera más complicada era que Andrés empezó a experimentar fragmentos de memoria, pequeños destellos de su vida real que no encajaban con la narrativa que Sofía estaba construyendo. Recordaba vagamente oficinas lujosas, reuniones de negocios, el olor del cuero de asientos de automóviles caros. Pero cuando mencionaba estas cosas a Sofía, ella tenía que improvisar explicaciones que protegieran su identidad real mientras mantenía la farsa. Probablemente recuerdas tu trabajo, le decía Sofía cuidadosamente. Trabajabas en mantenimiento para una empresa de bienes raíces. A veces tenías que ir a oficinas elegantes para reparaciones. Era una verdad tan distorsionada que apenas mantenía la forma de mentira. Pero Andrés, desesperado por cualquier conexión con su pasado, aceptaba estas explicaciones como la única verdad disponible. Lo que Sofía no había anticipado era que su cercanía forzada con Andrés comenzaría a evolucionar en algo mucho más real que la farsa que habían comenzado. Pasaba horas cada día a su lado, ayudándolo con terapia física para recuperarse de sus lesiones, leyéndole libros cuando sus ojos se cansaban, contándole historias de una infancia y familia que eran en realidad las suyas propias, pero que él creía eran compartidas. La intimidad que se desarrolló entre ellos era extraña y profunda, construida sobre la base más frágil de mentiras, pero sostenida por una conexión genuina que ninguno de los dos podía negar. Andrés, sin el peso de su personalidad previa, comenzó a mostrar aspectos de sí mismo que probablemente habían estado dormidos durante años, bajo las capas de éxito empresarial y ambición. Se volvió gentil, vulnerable, profundamente agradecido por cada pequeño gesto de cariño que Sofía le mostraba. La miraba con una adoración que iba más allá de la dependencia de un paciente. Era algo más profundo, más primordial. Se estaba enamorando de la mujer que creía que era su esposa, redescubriendo el amor cada día, sin el bagaje de memorias pasadas que complicaran sus sentimientos. ¿Cómo fue nuestra primera cita?, le preguntó una tarde mientras ella lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, su brazo fuerte alrededor de su cintura, más por el deseo de estar cerca de ella que por necesidad física. Sofía tuvo que crear otra capa de su elaborada ficción. Fuiste a la cafetería donde trabajaba y me preguntaste si podía recomendarte el mejor café. Inventó, recordando una escena de una película romántica que había visto años atrás. Te dije que todos los cafés eran terribles, pero que si esperabas hasta mi descanso, podría llevarte a un lugar mejor. Y entonces te enamoraste de mí por mi mal gusto en cafeterías. Bromeó Andrés, y la forma en que la miraba mientras decía esto hizo que el corazón de Sofía se acelerara con una mezcla de culpa y algo peligrosamente parecido al amor verdadero. Me enamoré de ti porque no tenías miedo de admitir que necesitabas ayuda, respondió Sofía, y en ese momento estaba diciendo una verdad más profunda de lo que pretendía. Porque el Andrés que estaba conociendo ahora, este hombre vulnerable y abierto, era completamente diferente del magnate distante que había visto en las revistas. Este Andrés le preguntaba sobre su día, se preocupaba por su cansancio, notaba los pequeños detalles como cuando ella se recogía el cabello de manera diferente, o cuando estaba particularmente cansada después de un turno doble. Un mes después del accidente, los médicos declararon que Andrés estaba lo suficientemente recuperado físicamente para ser dado de alta. Su amnesia persistía sin señales de mejora, pero neurológicamente estaba funcionando bien. El momento que Sofía había estado temiendo finalmente llegó. Tendría que llevarlo a casa. ¿Pero qué casa?
Ciertamente no podía llevarlo a su modesto departamento de una habitación en un vecindario de clase trabajadora. Alguien con los fragmentos de memoria que Andrés tenía sobre ambientes lujosos, inmediatamente sabría que algo no encajaba. En su desesperación, Sofía recurrió a la única persona en quien sentía que podía confiar parcialmente con su secreto, su hermana mayor, Isabel, quien trabajaba como administradora en una agencia de bienes raíces. Isabel había escuchado sobre la noble mentira de Sofía con una mezcla de horror y admiración. «Esto se ha salido completamente de control», le dijo Isabel mientras ambas se sentaban en la cafetería del hospital. Sofía con la cabeza entre las manos, abrumada por las consecuencias de sus acciones. «Necesitas decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde». «Ya es demasiado tarde», respondió Sofía con desesperación. «Isabel, si le digo la verdad ahora, volverá a ese mundo que no recuerda, con personas que no sabe si puede confiar. Y yo seré arrestada por fraude. Pero más que eso, si le digo que todo ha sido mentira, que no soy su esposa, que no hemos compartido años juntos como él cree, lo destruiré. Ya está tan perdido, tan vulnerable. Esto podría empeorar su condición». Isabel suspiró profundamente, reconociendo la verdad complicada en las palabras de su hermana. «Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Vivir esta mentira para siempre?» «Mi plan», dijo Sofía lentamente, «es mantenerlo a salvo hasta que su memoria regrese o hasta que su familia real lo encuentre. Y cuando eso suceda, enfrentaré las consecuencias de lo que he hecho. Pero hasta entonces no puedo abandonarlo». Lo que Sofía no sabía era que esa familia real estaba cada vez más cerca de encontrar a Andrés. Tomás Domínguez había contratado a investigadores privados que habían estado siguiendo cada pista, revisando meticulosamente los registros de todos los hospitales en un radio de 300 kilómetros. El problema era que todos buscaban a Andrés Domínguez, y en los registros del hospital, él aparecía como Miguel Navarro. Pero la fotografía que finalmente los pondría en el camino correcto estaba a punto de aparecer de la manera más inesperada. Isabel, conmovida por la situación desesperada de su hermana y reconociendo que Sofía genuinamente se preocupaba por el bienestar de este hombre, ofreció una solución temporal. Uno de los clientes de su agencia había dejado una casa amueblada disponible para renta de corto plazo en un vecindario de clase media. No era la mansión que Andrés probablemente había habitado, pero tampoco era el departamento humilde de Sofía. Era un punto medio aceptable, donde podrían continuar la farsa al menos por algunas semanas más. «Puedo conseguirte esa casa por un mes», le dijo Isabel. «Pero Sofía, esto tiene que terminar pronto. No solo por las implicaciones legales, sino porque, hermana, te estás enamorando de él. Lo veo en tus ojos cada vez que hablas de él, y cuando la verdad salga a la luz, y saldrá, tu corazón va a terminar destrozado». Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Sofía porque eran absolutamente ciertas. Había comenzado esta farsa por compasión, por el impulso de proteger a un desconocido vulnerable del sistema cruel que amenazaba con destruirlo. Pero en algún momento durante esas largas semanas en el hospital, sosteniendo su mano durante las noches difíciles, escuchando sus miedos sobre no poder recordar quién era, viéndolo luchar valientemente para reconstruir una identidad que era completamente ficticia, había cruzado la línea entre compasión y amor. Se había enamorado del hombre que Andrés se había convertido sin sus memorias, del alma gentil y vulnerable que había emergido de las ruinas del magnate arrogante que había sido. La transición a la casa fue una experiencia surrealista para ambos. Andrés caminó por las habitaciones con expresión confundida, tocando los muebles como si esperara que algún objeto desencadenara sus memorias perdidas. Sofía lo observaba con el corazón encogido, consciente de que cada día que pasaba, la mentira se volvía más elaborada, más difícil de sostener, más imposible de deshacer sin causar un daño catastrófico. «Es extraño», comentó Andrés mientras se sentaba en el sofá de la sala. «Todo se siente tan desconocido. Pensé que cuando llegara a casa, algo se sentiría familiar.
pero es como si estuviera en la casa de un extraño. Tu cerebro necesita tiempo para sanar, le explicó Sofía suavemente, sentándose a su lado pero manteniendo una distancia respetuosa. A pesar de su rol como supuesta esposa, había mantenido límites físicos cuidadosos, durmiendo en habitaciones separadas bajo la excusa de que quería darle espacio para recuperarse. Los doctores dijeron que las memorias pueden regresar gradualmente, o tal vez nunca regresen. Pero eso no significa que no podamos ser felices. Significa que tenemos la oportunidad de conocernos de nuevo. Andrés la miró con una intensidad que hizo que Sofía se sonrojara. Creo que puedo vivir sin mis viejas memorias, dijo lentamente. Si puedo crear nuevas contigo. Sofía, no sé quién era antes del accidente, pero sé quién quiero ser ahora. Quiero ser un hombre que merece el amor de una mujer como tú. Una mujer que ha sacrificado tanto para cuidar de alguien que ni siquiera puede recordarla. La culpa aplastó a Sofía con tal fuerza que sintió que no podía respirar. Aquí estaba este hombre, vulnerable y hermoso en su honestidad, profesándole amor basado en una mentira que ella había construido. Cada palabra de afecto que él expresaba era una daga en su corazón, porque sabía que todo estaba cimentado en un engaño que eventualmente se desmoronaría. No hables así, dijo Sofía, apartando la mirada porque no podía soportar ver la adoración en sus ojos. Tú no me conoces realmente. Solo conoces lo que te he contado. Te conozco por tus acciones, insistió Andrés tomando su mano entre las suyas. Te conozco por la forma en que me cuidas, por tu paciencia cuando me frustro, por tu bondad incluso cuando estás agotada de trabajar todo el día. Eso es real, Sofía. Eso no puede ser inventado. Y tenía razón, en cierto sentido. Lo que había crecido entre ellos durante esas semanas era real. Incluso si las circunstancias que los habían unido eran falsas. Sofía genuinamente se preocupaba por él, lo protegía, deseaba su felicidad. Pero ¿cómo podría alguna vez construir algo verdadero sobre los cimientos de una mentira tan masiva? Las semanas en la casa se convirtieron en una existencia extrañamente doméstica, que Sofía nunca había experimentado. Se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de su turno en el hospital, dejando notas cariñosas para Andrés que le recordaban tomar sus medicamentos y hacer sus ejercicios de terapia. Él, por su parte, había comenzado a ayudar con las tareas domésticas, insistiendo en que aunque no podía recordar su pasado, podía ciertamente contribuir a su presente. Limpiaba, cocinaba comidas simples usando recetas que encontraba en Internet, e incluso había empezado un pequeño jardín en el patio trasero. Lo que ninguno de los dos sabía era que el mundo exterior estaba convergiendo sobre ellos, de maneras que pronto harían imposible mantener su burbuja aislada de realidad fabricada. Tomás Domínguez y su equipo de investigadores privados habían finalmente conseguido una pista crucial. Un paramédico que había estado en la escena del accidente recordó haber visto un Mercedes-Benz de modelo específico y color particular. Con esa información, rastrearon las compras de ese modelo en los últimos 5 años en toda la región. Andrés Domínguez había comprado exactamente ese vehículo 18 meses antes. El siguiente paso lógico fue revisar nuevamente todos los ingresos hospitalarios de pacientes masculinos sin identificación en la fecha del accidente. Esta vez, no buscaban por nombre sino por descripción física y edad aproximada. Cuando revisaron los archivos fotográficos que el hospital había tomado de los pacientes no identificados, para propósitos de reconocimiento futuro, encontraron lo que habían estado buscando durante semanas: una fotografía de Andrés, golpeado y ensangrentado, pero inequívocamente el hombre que buscaban. La alegría del descubrimiento rápidamente se convirtió en confusión cuando Tomás y Victoria llegaron al Hospital General de Monterrey solo para descubrir que su familiar había sido dado de alta semanas atrás, llevado a casa por su esposa Sofía Navarro. La trabajadora social, Laura Mendoza, quien había manejado el caso, estaba visiblemente incómoda al compartir esta información. Hubo algo extraño en esa situación.
admitió Laura cuando Tomás presionó para obtener más detalles. La mujer que dijo ser su esposa trabaja aquí como personal de limpieza. Tuve mis dudas desde el principio, pero la doctora Torres avaló la situación, y técnicamente no tenía razones legales para negarle el acceso al paciente si decía ser su esposa. Nunca trajo los documentos que le pedí, pero para entonces él ya había sido dado de alta. ¿Está diciendo que una empleada de limpieza simplemente se llevó a mi hermano del hospital haciéndose pasar por su esposa? La voz de Tomás era una mezcla de incredulidad y furia creciente, y nadie pensó en verificar esto más a fondo. Señor Domínguez, intervino la doctora Torres, quien había sido llamada a la reunión. Entiendo su frustración, pero necesita comprender el contexto. Su hermano iba a ser enviado al pabellón de indigentes donde las condiciones son inadecuadas para alguien con sus lesiones. La señorita Navarro, a quien conozco desde hace años como una empleada trabajadora y honesta, intervino para asegurar que recibiera mejor atención. Fuera cual fuera su motivación, salvó la vida de su hermano. ¿Y dónde está ahora?, exigió Victoria, cuyo rostro estaba pálido de preocupación y enojo. ¿Dónde tiene a mi hijo esta mujer? Obtener la dirección de la casa tomó varias llamadas telefónicas y la intervención del departamento legal del hospital, pero finalmente Tomás y Victoria tenían lo que necesitaban. Mientras conducían hacia la dirección que les habían proporcionado, Victoria expresó en voz alta los miedos que ambos compartían. ¿Y si lo ha estado drogando? ¿Y si ha estado aprovechándose de su amnesia para robarle? Su mente de madre imaginaba los peores escenarios posibles. No saltemos a conclusiones, dijo Tomás, aunque sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Primero lo encontramos, nos aseguramos de que está bien, y luego averiguamos qué demonios ha estado pasando. Mientras tanto, en la casa que se había convertido en su refugio temporal de la realidad, Sofía y Andrés estaban teniendo uno de sus momentos más honestos, aunque irónicamente todavía construidos sobre mentiras. Estaban en la cocina preparando la cena juntos, una rutina que se había vuelto preciosa para ambos. Andrés cortaba verduras mientras Sofía preparaba la salsa para la pasta, moviéndose alrededor uno del otro con una sincronización que venía de semanas de práctica. Sofía, comenzó Andrés, su voz seria de una manera que hizo que ella levantara la mirada del horno. Necesito hablar contigo sobre algo que he estado sintiendo. El corazón de Sofía se aceleró. Había comenzado a recordar. ¿Había descubierto la verdad de alguna manera? ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de mantener su voz calmada. He estado pensando mucho sobre quién era antes del accidente. Continuó, poniendo el cuchillo a un lado para darle toda su atención. Y he llegado a una conclusión. No quiero recordar. La confesión sorprendió completamente a Sofía. ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? Porque tengo miedo, admitió con una vulnerabilidad que atravesó directamente su corazón. Tengo miedo de que si recupero mis memorias, el hombre que era antes reemplace al hombre que soy ahora. Y no quiero perder esto. No quiero perderte. Lo que sea que hayamos tenido antes del accidente, lo que sea que yo haya sido, no podría haber sido mejor que esto. Que tú. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía antes de que pudiera detenerlas. La ironía cruel de la situación era insoportable. Él tenía miedo de perder algo que nunca había tenido realmente, mientras que ella vivía con el terror constante de que descubriera que todo había sido una mentira. Andrés. Su voz se quebró al decir el nombre que él había adoptado sin saber que era realmente el suyo. Hay cosas que no sabes. Cosas que necesito decirte. El timbre de la puerta interrumpió el momento, cortándolo tan abruptamente que ambos se sobresaltaron. Sofía sintió un presentimiento inmediato, una certeza visceral de que fuera quien fuera que estuviera en la puerta, estaba a punto de destruir el frágil mundo que habían construido. ¿Esperas a alguien?, preguntó Andrés, secándose las manos en un trapo de cocina. No, respondió Sofía, y su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos.
Se acercó a la puerta con piernas que se sentían como si estuvieran hechas de plomo, sabiendo de alguna manera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo irreversiblemente. Cuando abrió la puerta y vio a Tomás y Victoria parados allí, sus rostros una mezcla de alivio, confusión y ira apenas contenida, supo que el juego había terminado. El castillo de cartas que había construido con tanto cuidado durante semanas estaba a punto de colapsar. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó Tomás sin preámbulos, su voz fría como el acero. ¿Dónde está Andrés Domínguez? Detrás de Sofía, escuchó el sonido de Andrés acercándose, su voz llena de confusión mientras preguntaba: ¿Sofía? ¿Quiénes son estas personas? El momento en que Andrés apareció en el umbral de la puerta fue como ver dos realidades colisionar violentamente. Victoria ahogó un grito, llevándose las manos a la boca, mientras las lágrimas comenzaban a caer. ¡Andrés! Dios mío, hijo mío. Andrés miró a la mujer mayor con total incomprensión, luego a Sofía, buscando respuestas en su rostro. Lo que vio allí, la culpa absoluta y el terror, comenzó a plantar las primeras semillas de duda. Sofía, dijo lentamente, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué me llaman Andrés? Porque ese es tu nombre, dijo Tomás, empujando suavemente a Sofía a un lado y entrando a la casa. Tu nombre es Andrés Domínguez. Esta es tu madre, Victoria. Yo soy tu hermano, Tomás, y hemos estado buscándote desesperadamente durante 6 semanas. El color drenó del rostro de Andrés mientras procesaba esta información que contradecía completamente todo lo que le habían dicho. Se giró hacia Sofía, y en sus ojos había una súplica desesperada de que le dijera que estaban equivocados, que todo era un error terrible. Pero Sofía no podía decirle eso. Había llegado el momento de la verdad, y no importaba cuánto lo amara, no importaba cuánto deseara poder mantener la burbuja de felicidad que habían compartido. Ya no podía seguir mintiéndole. Es verdad, susurró. Y esas 2 palabras fueron como sentenciar a muerte todo lo que habían construido juntos. Tu nombre es Andrés Domínguez. Eres un empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles. Y yo no soy tu esposa. Nunca lo he sido. El silencio que siguió a esta confesión fue tan pesado que parecía tener peso físico, aplastando a todos en la habitación. Andrés la miró como si nunca la hubiera visto antes, como si fuera una desconocida que había aparecido de repente en su vida. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué estás diciendo? Todo ha sido mentira, continuó Sofía, y ahora que había comenzado, las palabras salían en torrente como si fueran purgadas de algún lugar profundo y doloroso. Trabajo en el hospital como personal de limpieza. Te reconocí de las revistas cuando te trajeron después del accidente. Ibas a ser enviado al pabellón de indigentes, donde las condiciones son terribles, donde probablemente habrías muerto de una infección o por falta de atención adecuada. Así que mentí. Le dije a la trabajadora social que era tu esposa para que te mantuvieran en cuidados intensivos, para que recibieras la atención médica que necesitabas. ¿Y todo lo demás? Preguntó Andrés, y en su voz había una quebradura que partió el corazón de Sofía en 1000 pedazos. ¿Nuestra historia? ¿Nuestro matrimonio? ¿Los 5 años juntos? Todo inventado, admitió Sofía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Yo solo quería protegerte. Al principio fue solo por compasión, pero luego me enamoré del hombre que te volviste sin tus memorias. Y sé que eso no es excusa. Sé que lo que hice estuvo mal de todas las formas posibles. Pero necesito que sepas que mis sentimientos son reales, incluso si las circunstancias no lo fueron. Victoria se había acercado a su hijo, tocando su brazo suavemente, como si temiera que si lo agarraba demasiado fuerte, se desvanecería nuevamente. Hijos, ¿estás bien? ¿Te ha hecho daño esta mujer? ¿Te ha robado? ¿Robarme? Andrés repitió la pregunta como si no pudiera procesarla completamente. Miró alrededor de la casa modesta. Luego se miró a sí mismo con la ropa simple que había estado usando, comprada con el escaso dinero de Sofía. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Con qué? Ni siquiera tengo idea de quién soy. ¿Quién era?
Todo lo que he sabido durante las últimas semanas es lo que ella me contó. Y resulta que era todo mentira. No todo era mentira, protestó Sofía desesperadamente. El cariño era real. La preocupación por tu bienestar era real. Los momentos que compartimos, las conversaciones que tuvimos, las sonrisas, las risas, esas cosas fueron reales, Andrés. Solo el contexto era falso. Solo el contexto. La voz de Andrés subió con ira. Una emoción que Sofía nunca había visto en él durante todo el tiempo que habían estado juntos. Toda mi identidad era falsa. Me hiciste creer que era alguien completamente diferente de quien realmente soy. Me robaste la oportunidad de descubrir mi verdadero yo, de reconectar con mi verdadera familia. ¿Tienes idea del daño que has causado? Tomás, quien había estado escuchando este intercambio con expresión cada vez más severa, intervino. Vamos a involucrar a la policía. Lo que has hecho es secuestro, fraude, tal vez incluso extorsión. ¿Vas a pagar por esto? No. La palabra salió de Andrés con más fuerza de la que pretendía, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. No vamos a involucrar a la policía. ¿Qué? Tomás miró a su hermano con incredulidad. Andrés, esta mujer te secuestró, te mantuvo alejado de tu familia, te hizo creer una completa fantasía. Y también me salvó la vida, interrumpió Andrés, su voz más calmada ahora pero todavía teñida de dolor. Ustedes no estaban allí. No saben cómo son esos pabellones de indigentes. Si ella no hubiera intervenido, mamá, Tomás, yo probablemente habría muerto allí. Hijo, dijo Victoria suavemente, tomando su rostro entre sus manos, de la manera que solo una madre puede hacerlo. Te hemos estado buscando desesperadamente. Nunca te habríamos abandonado en un lugar así. Eventualmente te habríamos encontrado. Eventualmente, repitió Andrés. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas infecciones hospitalarias habría contraído mientras tanto? ¿Cuánta negligencia habría sufrido? Miró a Sofía, y en sus ojos había una guerra entre gratitud, traición, amor y ira. Lo que hizo estuvo mal. Fue un engaño terrible, pero también fue un acto de compasión extraordinaria. La siguiente hora fue una mezcla caótica de explicaciones, acusaciones, defensas y revelaciones. Tomás insistió en que Andrés fuera inmediatamente a ver a especialistas médicos privados para evaluar el daño causado por la amnesia y cualquier otro problema no detectado. Victoria alternaba entre expresar gratitud a Sofía por salvar a su hijo y reprenderla por las mentiras. Andrés permanecía mayormente en silencio, observando esta familia que supuestamente era la suya y que se sentía completamente extraña. Finalmente, Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, sabiendo que su presencia solo estaba complicando más la situación. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Andrés la detuvo. Sofía. Ella se giró esperando ver odio en sus ojos, pero en cambio vio algo mucho más complicado. Confusión, dolor, pero también algo que podría haber sido el eco de lo que habían compartido. ¿Todo fue mentira?, preguntó y había un ruego en su voz. ¿Incluso tus sentimientos por mí? Mis sentimientos por ti son lo único real en todo este desastre, respondió Sofía con absoluta honestidad. Me enamoré del hombre gentil y vulnerable que conocí, del hombre que plantó flores en el jardín trasero y aprendió a cocinar pasta solo para hacerme sonreír después de turnos largos. No sé quién eras antes del accidente, pero el hombre que has sido durante estas últimas semanas, ese hombre tiene mi corazón completamente. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? La pregunta de Andrés era retórica, una afirmación dolorosa de la verdad que ambos enfrentaban. Fue solo una versión fabricada de mí mismo, creada por amnesia y tus mentiras bien intencionadas. Sofía no tenía respuesta para eso porque él tenía razón. El Andrés del que se había enamorado era un constructo, una personalidad temporal formada en ausencia de memorias que definieran quién realmente era. Cuando esas memorias regresaran, si es que regresaban, el hombre que ella amaba desaparecería, reemplazado por el empresario exitoso y probablemente más duro que había sido antes. Salió de la casa en lágrimas, consciente de que probablemente nunca volvería a ver a Andrés nuevamente. Había hecho lo que se propuso hacer desde el principio.
Lo había mantenido a salvo hasta que su familia lo encontrara. Pero en el proceso, había perdido su propio corazón de la manera más devastadora posible. Los días siguientes fueron un torbellino para Andrés. Lo llevaron a la mansión familiar que no recordaba. Lo rodearon especialistas médicos que le hicieron interminables pruebas neurológicas. Lo bombardearon con fotografías y videos de su vida anterior, tratando de desencadenar sus memorias perdidas. Tomás le explicó el negocio hotelero que había construido. Victoria le contó historias de su infancia. Amigos y socios vinieron a visitarlo esperando que su presencia activara algún recuerdo. Pero nada funcionó. Su mente permanecía frustrante y persistentemente en blanco, en lo que concernía a su vida antes del accidente. Lo único que recordaba con claridad dolorosa eran las últimas semanas con Sofía. Cada momento compartido estaba grabado en su memoria con una nitidez que hacía que todo lo demás palideciera en comparación. Lo que más lo confundía era cómo se sentía acerca de todo. Debería estar furioso con Sofía, sentirse traicionado por su engaño masivo. Y parte de él lo estaba, pero otra parte, una parte más grande de lo que quería admitir, la extrañaba con una intensidad que rozaba el dolor físico. Extrañaba su risa suave, cuando él hacía algo torpemente en la cocina. Extrañaba la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él le contaba sobre algún pequeño logro en su recuperación. Extrañaba despertarse sabiendo que ella llegaría pronto del trabajo, trayendo historias del hospital, y esa calidez que parecía llenar cualquier habitación en la que estuviera una noche. 3 semanas después de que su familia lo encontrara, Andrés estaba sentado en su oficina de casa, mirando los archivos de su imperio empresarial que supuestamente había construido con tanto orgullo. Documentos legales, contratos, balances financieros, todo técnicamente suyo, pero sintiéndose completamente ajeno. Era como leer sobre la vida de un desconocido. Tomás entró sin golpear, llevando 2 vasos de whisky. «Pensé que podrías necesitar uno», dijo entregándole un vaso a su hermano. «No bebo», dijo Andrés automáticamente. Luego se detuvo. «O al menos no creo que lo haga». «¿Lo hacía antes?» «Ocasionalmente», respondió Tomás, sentándose en el sofá de cuero italiano, que probablemente costaba más que todo el mobiliario de la casa modesta, donde Andrés había estado viviendo. «Generalmente para cerrar negocios o en eventos sociales. Nunca fuiste un bebedor pesado». Andrés tomó el vaso, pero no bebió. Simplemente lo hizo girar entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar atrapaba la luz. «Tomás, ¿puedo hacerte una pregunta honesta?» «Por supuesto. ¿Qué tipo de hombre era yo antes del accidente? Y por favor dame la verdad, no la versión endulzada que todos han estado intentando venderme». Tomás suspiró, claramente incómodo con la pregunta. «Eras enfocado, ambicioso, increíblemente inteligente en los negocios. Construiste este imperio desde casi nada, convirtiendo una pequeña inversión en una cadena hotelera de lujo, que abarca 3 países. Pero», insistió Andrés, sintiendo que había más que su hermano no estaba diciendo. «Pero también podía ser frío», admitió Tomás. «No cruel exactamente, pero distante. Mantenías a las personas a cierta distancia emocional, incluso con mamá y conmigo. Había una parte de ti que siempre estaba reservada, enfocada en el siguiente negocio, la siguiente adquisición. No recuerdo la última vez que tuve una conversación profunda y personal contigo antes del accidente. Todo era trabajo, estrategia, planes de expansión». Las palabras confirmaban lo que Andrés había comenzado a sospechar. El hombre que había sido antes y el hombre que se había vuelto durante su tiempo con Sofía eran fundamentalmente diferentes. La amnesia no solo había borrado sus memorias, había borrado las capas de ambición y distanciamiento emocional que había construido alrededor de su verdadero yo. «¿Y era feliz?», preguntó Andrés. La pausa de Tomás antes de responder fue respuesta suficiente. «Eras exitoso. No estoy seguro de que fueras feliz. Nunca hablabas de esas cosas». Andrés se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines meticulosamente mantenidos de la mansión.
Pensó en el pequeño jardín descuidado de la casa donde había vivido con Sofía, donde había plantado tomates y hierbas con sus propias manos, sintiéndose ridículamente orgulloso cuando la primera planta de albahaca comenzó a crecer. Fui más feliz durante esas semanas con ella, viviendo esa mentira, de lo que aparentemente jamás fui en toda mi vida real, dijo en voz baja. ¿Qué dice eso sobre mí? ¿Sobre la vida que construí? Dice que tal vez el accidente te dio una segunda oportunidad, respondió Tomás pensativamente. Una oportunidad de ser alguien diferente, alguien mejor. Pero Andrés, fue construido sobre una mentira. No puedes basar tu vida en eso. Lo sé, admitió Andrés, pero tampoco puedo simplemente retomar mi vida anterior como si nada hubiera cambiado. Porque todo ha cambiado. Yo he cambiado. Lo que Andrés no sabía era que Sofía estaba luchando con sus propios demonios a kilómetros de distancia en su modesto departamento. Había regresado a su trabajo en el hospital, enfrentando miradas de curiosidad y juicio de colegas que habían escuchado fragmentos de la historia. La doctora Torres la había protegido de repercusiones profesionales formales, argumentando que sus acciones, aunque cuestionables, habían salvado la vida de un paciente. Pero ninguna protección profesional podía salvar a Sofía del tormento emocional que la consumía. Se despertaba en medio de la noche, alcanzando instintivamente el otro lado de la cama, antes de recordar que Andrés nunca había estado realmente allí. No de verdad. Preparaba café para 2 personas antes de darse cuenta de su error. Escuchaba un ruido en el jardín y giraba esperando verlo podando las plantas que había cuidado tan devotamente. Isabel venía a visitarla regularmente, preocupada por el estado deteriorado de su hermana. Sofía, necesitas perdonarte a ti misma, le decía. Lo que hiciste fue salvar la vida de un hombre. Sí, mentiste sobre la naturaleza de tu relación, pero lo hiciste por las razones correctas. Las razones correctas no cambian el hecho de que lo lastimé, respondía Sofía. Lo engañé de la manera más fundamental posible. Le robé la oportunidad de reconectarse con su verdadera familia. Y lo peor es que no estoy segura de que, si pudiera volver atrás, haría algo diferente. Porque esas semanas con él fueron las más felices de mi vida, incluso si estaban basadas en una mentira. Un día, mientras Sofía limpiaba los pasillos del hospital sumergida en sus pensamientos, escuchó una voz familiar detrás de ella. Sofía se giró tan rápido que casi deja caer su carrito de limpieza. Andrés estaba parado allí, vestido con un elegante traje de negocios que lo hacía parecer completamente diferente del hombre en jeans y camisetas simples que ella había conocido. Pero sus ojos, esos ojos que había llegado a conocer tan bien, eran los mismos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Sofía, consciente de que varias enfermeras se habían detenido para observar esta reunión con curiosidad apenas disimulada. Vine a hacerte una pregunta, dijo Andrés. ¿Podemos hablar en privado? Sofía lo llevó a una pequeña sala de descanso que estaba vacía en ese momento. El silencio entre ellos era pesado con todas las cosas no dichas, todas las verdades reveladas y las mentiras desenmascaradas. He estado recuperando algunas memorias, comenzó Andrés finalmente. Fragmentos principalmente. Reuniones de negocios, caras de personas, lugares donde he estado. Los médicos dicen que es una buena señal, que eventualmente podría recuperar todo. El corazón de Sofía se hundió. Si recuperaba todas sus memorias, el Andrés que ella amaba desaparecería completamente, reemplazado por el empresario frío y distante que había sido. Me alegro por ti, dijo, y lo decía en serio a pesar de cómo la hacía sentir. Pero hay algo extraño, continuó Andrés. Las memorias que están regresando, no siento conexión con ellas. Es como ver la vida de otra persona. Técnicamente son mis experiencias, pero no resuenan emocionalmente de la manera que deberían. ¿A qué estás llegando?, preguntó Sofía suavemente. A que las únicas memorias que se sienten reales, las únicas que importan, son las que compartí contigo. Incluso sabiendo que estaban basadas en una mentira, incluso consciente de todo el engaño, esas semanas contigo fueron más auténticas que cualquier otra cosa en mi vida, antes o después.
Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. Andrés, no puedes decir cosas así. Tienes que volver a tu vida real, a las personas que realmente te aman, a la familia que realmente es tuya. ¿Y si no quiero? La pregunta cayó entre ellos como una bomba. ¿Y si esta segunda oportunidad que el accidente me dio es exactamente eso? Una oportunidad de vivir de manera diferente, de ser alguien diferente. No puedes reconstruir tu vida basándote en una mentira que yo creé, protestó Sofía. No es sano. No es real. Entonces hagámoslo real, dijo Andrés tomando sus manos entre las suyas. El contacto envió electricidad por los brazos de Sofía, familiar y extraño a la vez. Empecemos de nuevo, pero esta vez con honestidad completa. Conózcanos mutuamente de verdad, sin mentiras, sin pretensiones. Soy Andrés Domínguez, un empresario que aparentemente construyó un imperio, pero olvidó cómo ser humano en el proceso. Y aparentemente, necesité perder mi memoria para finalmente encontrar algo que valiera la pena recordar. Esto es una locura, dijo Sofía, pero no retiró sus manos. Probablemente, admitió Andrés con una sonrisa pequeña. Ese gesto que ella reconocía de sus semanas juntos. Pero he pasado las últimas 3 semanas en una mansión rodeado de lujo, siendo tratado por los mejores médicos, reconectando con una familia que teóricamente debería significar todo para mí. Y lo único que he podido pensar es en una mujer en un departamento modesto que me salvó cuando nadie más lo sabía, que me cuidó sin esperar nada a cambio, que se enamoró de mí cuando yo no era nadie, solo un hombre roto, sin pasado ni futuro. Eras alguien, corrigió Sofía suavemente. Siempre fuiste alguien. Solo estabas perdido. Y yo te ayudé a encontrarte, incluso si lo hice de la manera equivocada. Entonces ayúdame a encontrarme otra vez, dijo Andrés. Pero esta vez, hagámoslo de la manera correcta. Lo que siguió fue una conversación de horas donde finalmente, sin la presión de mantener mentiras o proteger secretos, compartieron sus verdades completas. Sofía le contó sobre su infancia difícil, su educación interrumpida, los sacrificios que había hecho por su familia. Andrés compartió las memorias fragmentadas que estaba recuperando, pintando un retrato de un hombre que había sacrificado conexión humana en el altar de la ambición empresarial. Mis médicos dicen que la personalidad que desarrollé durante mi amnesia, el hombre gentil y vulnerable que conociste, no es artificial, explicó Andrés. Es potencialmente quien siempre fui, debajo de todas las capas de defensa y ambición que construí con los años. El accidente no creó una nueva persona, solo removió las barreras que había puesto alrededor de mi verdadero yo. ¿Y qué hay de tu familia?, preguntó Sofía. Tu madre, tu hermano, te necesitan y merecen tenerte de vuelta en sus vidas. Y los tengo, respondió Andrés. Pero también puedo tener esto. Puedo ser el hijo y hermano que necesitan ser, mientras también soy el hombre que quiero ser. No tienen que ser mutuamente excluyentes. La doctora Torres, quien había sido silenciosamente una cómplice en este drama desde el principio, más tarde les diría que lo que estaban intentando era poco ortodoxo, pero no sin precedente. Pacientes con amnesia a menudo formaban nuevas identidades que coexistían con sus personalidades previas, una vez que las memorias regresaban. El desafío era integrar ambos aspectos de sí mismos en un todo coherente. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción cuidadosa. Andrés no abandonó sus responsabilidades empresariales, pero las abordó de manera diferente. Delegó más. Se enfocó en crear espacios de trabajo que priorizaran el bienestar de los empleados sobre las ganancias máximas. Usó su riqueza para causas que importaban en lugar de solo acumular más. Y a través de todo, Sofía estuvo a su lado, no como su falsa esposa, pero como su compañera real, construyendo una relación basada en honestidad mutua y respeto genuino. Victoria y Tomás fueron escépticos al principio, incapaces de entender cómo Andrés podía perdonar a la mujer que lo había engañado tan completamente. Pero gradualmente, al ver cómo Sofía sacaba lo mejor de su hijo y hermano, cómo su presencia lo hacía más completo y genuinamente feliz de lo que nunca lo habían visto,
Comenzaron a aceptarla. Salvó tu vida 2 veces, le dijo Victoria a Andrés durante una cena familiar, donde Sofía había sido invitada nerviosamente como invitada oficial por primera vez. Una vez en el hospital, y otra vez al mostrarte cómo vivir realmente, en lugar de solo existir para el trabajo. La ironía completa de la situación se hizo aparente un año después del accidente, cuando Andrés, con sus memorias ahora mayormente recuperadas pero integradas con la persona que se había vuelto, le propuso matrimonio a Sofía. No en un restaurante elegante o con una producción elaborada, sino en el pequeño jardín que habían compartido durante esas primeras semanas, donde las plantas que él había sembrado aún crecían. La primera vez que me dijiste que eras mi esposa, era mentira, dijo Andrés mientras se arrodillaba, sosteniendo un anillo que era hermoso pero no ostentoso, elegido con cuidado para reflejar quién era Sofía realmente. Pero si dices que sí, ahora será la verdad más importante de mi vida. Sofía lloró, como había llorado tantas veces durante este viaje extraordinario, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura y sin complicaciones. Sí, respondió. 1000 veces sí. La boda, cuando finalmente sucedió 6 meses después, fue una fusión perfecta de ambos mundos. La familia y socios de negocios de Andrés del mundo empresarial de alto nivel estaban allí, pero también los compañeros de trabajo de Sofía del hospital, sus vecinos del barrio humilde donde había crecido, las personas que habían sido parte de su vida durante los años difíciles cuando estaba sola. La doctora Torres, quien había sido el primer cómplice involuntario en su historia poco ortodoxa, fungió como testigo. En su brindis durante la recepción, dijo: «He sido médico durante 20 años y he visto muchas cosas inusuales, pero nunca he visto un caso donde una mentira noble se transformara en la verdad más hermosa. Sofía mintió para salvar la vida de un hombre, y en el proceso, salvó su alma. Andrés perdió su memoria, y en ese vacío encontró su verdadero yo. Ambos tomaron el camino más complicado posible hacia la felicidad, pero llegaron allí juntos, y eso es lo que importa». Años después, cuando Andrés y Sofía contaban su historia, la gente a menudo no sabía cómo reaccionar. Era una historia que desafiaba las nociones simples de correcto e incorrecto, verdad y mentira, salvación y engaño. Pero para los dos protagonistas, la moraleja era clara. A veces el amor verdadero nace de las circunstancias más improbables. Y a veces perder todo, incluso tu memoria, es exactamente lo que necesitas para encontrar lo que realmente importa. El final de esta historia no fue perfecto, porque la vida real nunca lo es. Andrés aún luchaba ocasionalmente con fragmentos de memoria que regresaban y lo hacían cuestionar su identidad. Sofía aún llevaba culpa por las mentiras iniciales, sin importar cuántas veces Andrés le aseguraba que la perdonaba. Pero habían aprendido que la perfección es menos importante que la autenticidad, y que el amor construido sobre honestidad y sacrificio mutuo puede soportar incluso los cimientos más inusuales. Cuando su primer hijo nació 2 años después de la boda, un niño hermoso con los ojos de Sofía y la sonrisa de Andrés, le pusieron Miguel, el nombre que Sofía había inventado cuando Andrés era solo un paciente sin identificación que necesitaba protección. Era un recordatorio de dónde habían comenzado, de cuán lejos habían llegado, y de cómo incluso las mentiras más grandes pueden, en las circunstancias correctas y con las intenciones correctas, transformarse en verdades que valen la pena vivir. En el hospital donde todo comenzó, existe ahora la Fundación Domínguez Navarro, creada por Andrés y Sofía, para asegurar que ningún paciente sin identificación sea enviado al pabellón de indigentes sin una evaluación adecuada de atención. Es su manera de transformar su historia personal en algo que pueda ayudar a otros, de asegurar que el sistema que casi destruyó a Andrés se reforme para proteger a los más vulnerables. Y en las noches tranquilas, cuando sus hijos duermen y la casa está en silencio, Andrés y Sofía se sientan juntos en el jardín, bajo las estrellas, y hablan sobre el accidente que lo cambió todo, no con arrepentimiento,
sino con una gratitud extraña por el destino caprichoso que los unió de la manera más improbable. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta Sofía ocasionalmente, necesitando escuchar la respuesta incluso después de años de matrimonio. ¿De qué?, responde Andrés tomando su mano entre la suya. Del accidente que me quitó mi memoria, de la mentira que me dio una vida, de encontrar el amor verdadero en el lugar más inesperado. De todo, dice Sofía. De cómo comenzamos. Nunca, responde Andrés con la misma convicción cada vez. Porque si tuviera que elegir entre una vida de éxito sin amor, o una vida de amor que comenzó con una mentira, elegiría esto 1000 veces. Elegiría a ti 1000 veces. Y en esos momentos, bajo el cielo nocturno de Monterrey, rodeados por el jardín que plantaron juntos durante esos primeros días confusos, Sofía sabe que hizo lo correcto. No de la manera correcta, tal vez, pero con el resultado correcto. Salvó una vida, y en el proceso, encontró la suya. Porque algunas historias de amor no comienzan con un encuentro casual en una cafetería o con una conexión instantánea en una fiesta. Algunas historias de amor comienzan con una mujer de limpieza mirando a un hombre roto, en una camilla de hospital, y tomando la decisión más riesgosa de su vida. Y a veces, solo a veces, esas son las historias de amor más verdaderas de todas.